Buenas tardes, señores padres de familia, queridos estudiantes. Les habla la profesora Rocío Gualpaturo Suica del área de comunicación. Y el día de hoy vamos a reforzar la sesión número 4 del área de comunicación. Para empezar, vamos a tener que ver cuál es la competencia que se va a desarrollar. La competencia a desarrollar es la siguiente, la competencia número 1. Se comunica oralmente en su lengua materna. Dentro de esta competencia desarrollaremos las siguientes capacidades. Infiere e interpreta la información del texto oral, adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada e interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. El título de la sesión es la siguiente: extraemos información de un texto oral. ¿Ya? El texto oral que vamos a desarrollar es el multilingüismo en el Perú. Para eso es necesario que tomes apuntes del tema a desarrollar para que puedas extraer correctamente esta información. Pero vamos a ver, ¿qué será el multilingüismo? ¿Cuáles serán las causas de este multilingüismo dentro de nuestro país? Vamos a desarrollar las siguientes preguntas a continuación. El multilingüismo en el Perú es un fenómeno en el cual habitan o se comparte dentro de un territorio distintas lenguas. Es también llamado plurilingüismo. ¿Ya? Es por eso que en nuestro país es conocido, se llama también, o se dice que nuestro país es un país pluricultural o plurilingüe también, ¿no? Porque cohabitan muchas culturas y estas culturas desarrollan sus distintas lenguas. Según el artículo 48 de la Constitución, son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen el quechua, el aymara y otras lenguas aborígenes, estas también son considerados idiomas oficiales. ¿Eso qué quiere decir? Que cada lengua dentro de nuestro país es considerado un idioma oficial. Ahora, ¿por cómo surge este plurilingüismo dentro de nuestro país? ¿A qué se debe? ¿Cómo surgió? ¿A qué se debe que existan tantas lenguas en nuestro país? Por dos razones importantes. La primera razón son las causas lingüísticas y la segunda son las causas extralingüísticas. Vamos a explicar las causas lingüísticas. Primero que nada se desarrolla esta cantidad de lenguas dentro de nuestro país por la siguiente razón. Surge la dialectización y la fragmentación de lenguas. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del desarrollo de una lengua surgen dialectos, que se dan a raíz de que surgen pequeñas diferencias gramaticales al momento de pronunciar las palabras. Ya quiere decir esto, eso puede ser debido a la entonación que se le da a algunas palabras en algunas partes del Perú. Por ejemplo, existen diversos dialectos dentro de nuestro país. Por ejemplo, en la parte norte de nuestro país hablan de una manera muy distinta que en la parte de la selva de nuestro país, ¿verdad? Las personas que vienen de la selva van muy diferentes a las personas que viven en la parte del norte, en la parte norteña, ¿no?, de nuestro país. Y ustedes pueden inclusive darse cuenta de que algunas personas en la selva, por ejemplo, hablan como si pronuncian algunas palabras como si estuvieran cantando, ¿verdad? E inclusive también algunos términos tienen otros significados, ¿no?, dentro de algunos lugares, ¿verdad? No solamente hablo por el tema de nuestro país, también hablo por el tema de, si yo hablo un término acá en Perú, este término tiene otro significado en otro país, ¿no? Entonces, esas son las diferencias gramaticales. También hay diferencias de significado, diferencia en el momento de entonar algunas palabras. Entonces, eso es a raíz de los diversos dialectos, ¿ya? Luego también surge esto a raíz del desarrollo de interlenguas. Se produce el surgimiento de un código común para lograr una comunicación. Tal es el caso, por ejemplo, del Spanglish. ¿Qué sucede cuando yo, por ejemplo, tengo como lengua madre? ¿Por qué lengua madre? Porque nací aprendiendo esa lengua, el español, ¿no?, el castellano. Entonces, y luego me inscribo y tomo un curso de inglés y domino muy bien el inglés. ¿Qué sucede cuando yo junto el español con el inglés?
porque domino ambas lenguas, ¿no? Domino ambas. Surge el Spanglish, la combinación tanto del español como del inglés. Entonces eso también genera esta cantidad esta diversidad lingüística. También tenemos el portuñol, que también se ha desarrollado dentro de las fronteras de nuestro país, ¿no? Las fronteras que tenemos con Brasil. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos como lengua madre el español, ¿no? Pero también tenemos conocimiento del portugués, por el hecho de que, bueno, algunas personas tienen conocimiento del portugués porque viven muy cerca a la frontera. Entonces, han tenido comunicación de alguna manera con personas de Brasil. Entonces, estas personas mezclan ambos idiomas y surge el portuñol, ¿verdad? Luego también tenemos otras causas extralingüísticas que ha generado que el Perú sea un país lleno de lenguas, ¿no? Pluricultural, con muchas culturas y con muchas lenguas también, multilingüe. Eh, una de ellas es el desplazamiento de masas. Este desplazamiento de masas surge a raíz de la migración de muchos, eh, de personas que vienen de países extranjeros. Por ejemplo, en cierto tiempo hubo una migración muy fuerte de personas que vinieron de África y se ubicaron en cierta parte de nuestro país. También personas que vinieron de Alemania y se ubicaron en cierta parte de nuestro país. Igual una migración muy importante fue la migración china, ¿no? Que vino hacia nuestro país. Entonces cada grupo de personas que vino de, de otro lugar a residir en nuestro país, trajo consigo su cultura y con ello su lengua, sus costumbres. Entonces eso generó que nuestro país sea también un país pluricultural, multilingüe, también por el hecho de por el hecho de que inclusive dentro de nuestro país, inclusive las personas de un lugar a otro se transporten o viajen, ¿no? Dentro de nuestro país y lleven consigo su lengua, ¿no? Lleven consigo su cultura, inclusive dentro de nuestro país, ¿ya? Ahora, sea esta migración de forma pacífica o violenta, ya la forma que les he hablado, el ejemplo que les he dado, ha sido una migración, un desplazamiento pacífico. Ya también ha habido desplazamientos violentos. Hablamos de la época de la colonia, en donde vinieron los españoles, ¿no? De alguna forma a querer conquistarnos y trajeron consigo, aparte de su cultura, también trajeron su lengua. Y es por eso que actualmente hablamos español, ¿verdad? O el castellano. Entonces, las lenguas han sido llevadas según un lugar, desde su lugar de origen hacia nuevas zonas, ¿no? En este caso hacia el Perú. También dentro de las causas extralingüísticas tenemos las concentraciones de las culturas, ¿no? Que antes ya he mencionado. Se da cuando en el centro de un territorio se desarrollan diferentes culturas, como lo he mencionado ya, y cada una con su propia lengua. Cada una desarrolla su propia lengua y lo que quiere cada grupo humano es conservar su lengua y sus tradiciones. Entonces, en este caso también se habla de multilingüismo. Teniendo en cuenta ahora criterios lingüísticos, antropológicos e históricos, las lenguas habladas en el Perú se distribuyen en dos grandes grupos. Dentro del Perú ya hablamos luego que se ha dado este proceso, ¿no? por el que ha pasado de alguna manera el Perú y por eso es que somos un país lleno de lenguas, ¿no? Muy, muy rico culturalmente hablando. Actualmente tenemos que reconocer que dentro de nuestro país se distribuyen dos grandes grupos, las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. ¿Ya? Las lenguas amerindias tenemos básicamente dos tipos de lenguas amerindias, las lenguas amerindias andinas y las lenguas amerindias amazónicas. ¿Por qué se le dice amerindias? Porque son lenguas originarias de nuestro país. ¿Ya? Entonces, esas lenguas, dentro de las lenguas andinas tenemos familias. Igual dentro de las lenguas amazónicas tenemos una cantidad de familias lingüísticas que posteriormente voy a explicar. ¿Ya? Luego tenemos las lenguas no amerindias. ¿Por qué no amerindias? Porque no son originarias de nuestro país. Han surgido a raíz de el movimiento o la migración
de extranjeros hacia nuestro país. Por ejemplo, tenemos el español, que no es originario de nuestro país, sino que pertenece a la familia de las lenguas romance, ¿no? Que viajaron, ya saben ustedes, a raíz de la conquista. Luego tenemos el japonés, que tiene herencia en el grupo malayo, polinesio y altaico, y también viene a raíz de una migración. Tenemos el chino, perteneciente a la familia chino-tai, ¿no? También producto de una migración, y otras lenguas también que no tienen mucha trascendencia, pero que también este, han ido, se desarrollan quizás en parte de nuestro país, pero eh, que no han, que no tienen una población tan amplia, ¿entienden? Continuemos. Las lenguas, tenemos ahí en ese cuadro podemos observar las lenguas amerindias habladas en el Perú, ¿ya? Que son lenguas originarias de nuestro país, ¿no? Tenemos estas lenguas se dividen en familias. ¿Por qué dividimos estas lenguas andinas en familias? ¿Por qué? Porque hay una lengua madre. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, vamos al cuadro de lenguas andinas, tenemos al quechua. El quechua es una lengua madre, ¿ya? Y es considerada una familia, ¿por qué? Porque esta lengua es una lengua madre y porque esta lengua madre va a derivar otras lenguas. Por eso el quechua es derivado familia, familia lingüística, ¿ya? Vuelvo a explicar, el quechua es considerado familia lingüística, ¿por qué? Porque es una lengua madre y a partir de esta lengua surgen otras lenguas, ¿ya? A raíz de ciertos cambios que se dan por el movimiento de los pobladores dentro de nuestro país, a raíz de que de los dialectos que surgen, de los pequeños cambios gramaticales que se hacen. ¿Debido a qué? Debido a la ubicación del hablante, geográficamente hablando, entre otras cosas más. ¿Ya? Entonces, el quechua como lengua madre constituye una familia. Este quechua va a derivar a su vez distintas lenguas. Tenemos, por ejemplo, el quechua norteño, desarrollado en Cajamarca, Lambayeque, Chachapoyas, el quechua central, desarrollado en Junín, Yauyos. Es quechua en sí, son lenguas, o sea, es el quechua en sí, pero este quechua ha cambiado, ha variado un poco. Es por eso que probablemente eh, tu papá, tu mamá, tu abuelito, proveniente seguro de un lugar específico de nuestro país, hable una palabra de un modo y tú lo buscas en internet y se diga de otro modo, ¿no? Porque probablemente el quechua que tu papá usa o que tu tío usa o que tu abuelito usa pertenece, está bien, pertenece a la región donde vive, pero el quechua que está buscando o que encontraste en internet pertenece a otra región. ¿Por qué? Porque el quechua en sí es una familia lingüística. De ese quechua derivan muchas lenguas, ¿ya? Igual es en el caso del Aru, que es de él también, de esa familia lingüística se deriva el Aymara, el Cauqui, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que dentro de las lenguas amerindias, las lenguas amazónicas son mucho más amplias que las lenguas andinas, ¿ya? En la Amazonía hay mucho más lenguas que dentro del Ande, ¿ya? Y podemos ahí observar las familias, las diversas familias eh, amazónicas como el Aragua, el Arauca, el Bora, el Jibaro, el Pano, el Ticuna, el Tucano, el Záparo, entre otros. Y de estos, pues, de estos derivan las siguientes lenguas. El Culina, la Xánica, el Bora, el Yagua, entre otros. ¿Ya? Luego tenemos un mapa para que ustedes puedan observar. Bueno, somos un país de todas las sangres, ¿no? Como bien lo decía. Eh, a raíz de que somos un país pluricultural, ¿no? Multilingüe también. Entonces, en este mapa podemos observar las distintas familias de las lenguas amazónicas, que son las más amplias, ¿ya? Entonces podemos observar en qué zonas se ubican, a través de los colores que ustedes pueden ver, ubican la familia. Sobre todo hemos enfatizado aquí en las lenguas amazónicas en esta imagen, porque son las que más abundan, ¿ya? Y podemos observar y detenidamente
las lenguas amazónicas. También podemos observar los pueblos andinos en donde se habla el quechua y algunas variantes del quechua en las letras, en el círculo donde dice una A minúscula, y también podemos observar las lenguas afroperuanas, ¿no? O la ubicación de la cultura afroperuana dentro de los, eh, donde se ubica la A con letra mayúscula. Teniendo en cuenta, eso sí, que el quechua y el aymara dentro de la lengua, el quechua y el aymara eh, se desarrolla en varios departamentos de nuestro país. Básicamente en este mapa podemos ver claramente, sobre todo, las lenguas amazónicas, ¿ya? Y las familias lingüísticas amazónicas, ¿ya? Para que lo puedan ubicar. Básicamente 6, porque son aquellas lenguas que de alguna forma abundan más en nuestro país. Luego tenemos algunos datos importantes. Antes de pasar a estos datos importantes, hay que aclarar lo siguiente. Si bien es cierto, tenemos eh, más lenguas amazónicas en nuestro país, ¿no? Desarrolladas en la parte amazónica de nuestro país. Sin embargo, estos tienen menos hablantes, ¿ya? Menos hablantes, inclusive, que los otros tipos de lenguas, menos hablantes inclusive que las lenguas andinas, ¿ya? Entonces, eso debe quedar claro. Sí hay más lenguas amazónicas, pero esas lenguas amazónicas tienen menos cantidad de hablantes, ¿ya? Ahora sí, vamos a recurrir a algunos datos importantes con relación al multilingüismo en el Perú. En el Perú, como ya con esta parte vamos a reforzar un poco el tema que hemos ido desarrollando. En el Perú existen 19 familias lingüísticas. Ya hemos dicho que la familia lingüística se desarrolla porque existe una lengua madre, y de esta lengua madre se derivan otras lenguas. Dentro de estas 19 familias lingüísticas, 2 son familias andinas, como ya lo hemos mencionado hace un momento. Tenemos el quechua y el aro. Y tenemos 17 familias amazónicas, ¿ya? Dentro de esas familias se hablan distintas lenguas, ya lo he mencionado. Esas familias surgen a raíz de una lengua madre y surgen más lenguas a raíz de estas, ¿no? En el Perú existen 48 lenguas originarias, ¿ya? 48 lenguas originarias. O sea, eso quiere decir que nacieron en nuestro país. 44 lenguas amazónicas y 4 lenguas andinas, ¿ya? Pero vamos a recordar lo siguiente: tenemos 69 lenguas registradas en las lenguas, entre lenguas originarias y lenguas que surgieron a partir de ellas. Vamos a repetir esta parte. En el Perú existen 48 lenguas originarias. Dentro de estas 48 lenguas originarias, 44 son lenguas amazónicas y 4 son lenguas andinas, ¿ya? Pero entre lenguas originarias, que son 48, y las lenguas que surgieron a partir de estas lenguas originarias, todo ello suma 69 lenguas, entre las 48 originarias y las que surgieron a partir de ellas. Tenemos 69 lenguas. Estas 69 lenguas han sido registradas, ¿ya? Sin embargo, no olvidemos que existen lenguas que aún no han sido registradas, ¿ya? Ahora, dentro de 69 lenguas que tenemos actualmente registradas, 27 lenguas son vitales. 21 lenguas están en peligro de desaparecer. 4 lenguas están en peligro. 10 se considera seriamente en peligro. Y 7 lenguas en situación crítica. Ahora, otros datos importantes. Loreto es la región con mayor lenguas en el Perú, en donde existen mayor lenguas desarrolladas, ¿no? La lengua menos hablada es el cauqui, ya que solo un individuo la habla. Lo mismo ocurre con la lengua taoshiro, en donde también solamente un individuo la habla. ¿Esto qué genera? Que cuando los hablantes mueran, la lengua termine por extinguirse, que es algo realmente lamentable, ¿verdad? 37 lenguas ya se han extinguido, también es algo penoso, ¿verdad?
Y algo importante también es que el 27 de mayo de 1975 se declaró mediante decreto de ley 21.15.6 el Día del Idioma Nativo. Es por eso que todos los años celebramos ese día tan importante, el Día del Idioma Nativo, como una forma de reconocer la, la multiculturalidad de nuestro país. ¿Ya? Hablo que dentro de esa multiculturalidad incluye la diversidad de lenguas, de la diversidad de culturas, de costumbres, etcétera. A ver, parte del trabajo del Ministerio de Cultura es promover el uso de las lenguas en espacios públicos, que el uso de estas lenguas eh, originarias de nuestro país se puedan desarrollar en espacios públicos como un derecho, ¿ya? Y algo importante también que hace el Ministerio es impulsar la ley 29.73.5, que es la ley que regula el uso, la preservación, el desarrollo y la recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Esta ley tiene como objetivo precisar el alcance de los derechos y las garantías individuales y colectivas establecidas en la Constitución en materia lingüística. Plantea diversas medidas para que el Estado implemente los derechos lingüísticos, entre ellas, define la política nacional para la promoción, conservación, recuperación y uso de las lenguas originarias. Entonces, hay algo importante también que recordar. ¿Ya? El artículo 12 de esta ley ya mencionada nos dice lo siguiente: las lenguas son fundamento de la tradición oral y de la identidad cultural, constituyen el patrimonio inmaterial de los pueblos del Perú. Es por eso que es importante preservar nuestras lenguas, porque son parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición. Bueno, para continuar, a continuación tengo una serie de frases preciosas que he podido recopilar en quechua, ¿ya? Para que puedan usar a diario, para que puedan ustedes quizás a ver, reconocer quizás alguna por ahí que quizás mamá, papá, el tío o el abuelito dijo en casa y no sabíamos realmente qué significaba, porque siempre quizás tenemos algún familiar que sea quechua hablante o que tal vez domine otra lengua, ¿verdad? Pero es importante a veces reconocer el valor cultural que tenemos en casa, la persona que habla, que, que domina esa lengua, una lengua adicional a la que ya, a la que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces lo importante de ahora es reconocer el valor cultural que tenemos a veces en casa y que no valoramos. Entonces, ahora que estamos en casa podemos quizás aprender algunas palabras, compartir en casa algunas palabras, ¿no? Y si no hay nadie en casa que domine una lengua adicional, pues leer estas que les voy a compartir para que ustedes puedan ver eh, que podemos expresarnos también haciendo uso de del quechua y también podríamos aportar nuestro granito de arena para cultivar una lengua que, que a veces es poco reconocida, pero que es importante valorar. Entonces podemos aprender en casa juntos con mamá, con papá, con nuestros hermanos, quizás o quizás entre amigos comenzar a utilizar algunas palabras, ¿no? O darnos cuenta inclusive que algunas palabras que decimos son, las decimos en quechua. Por ejemplo, el hecho de decir alalau, ¿quién no ha dicho alalau? ¿No? Cuando estaba bañándose o cuando siente el agua fría, ¿no? Y esa es una palabra en quechua que significa qué frío. Por ejemplo, lo vemos ahí, dice, cuando quieres decir qué frío, puedes decir alalau. ¿Ves? Entonces, quizás no nos hemos dado cuenta que algunos términos sí utilizamos. ¿Por qué? Porque por ahí los hemos escuchado, ¿verdad? Entonces te doy esta serie de términos que tú puedes ver que se usan ciertas palabras y cómo decirlas en quechua. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la actividad del día de hoy? La actividad es la toma de apuntes, primero. Número uno, vamos a tomar nuestros apuntes sobre el tema sobre lo sobre el tema. Y en los apuntes
Bueno, tomar las anotaciones de lo que consideremos importante. ¿Ya? Ponemos el título de esta sesión, realizamos la toma de apuntes em, de aquella información que me parece relevante, que me parece importante, y lo guardo en mi portafolio. Recuerden que no debemos enviar las fotos de ese trabajo, porque eso de ahí se revisará de manera presencial. Lo que sí se va a revisar virtualmente es lo siguiente, la actividad 2, que es grabar un video. Debes grabar un video donde reportes de manera oral todo lo que has comprendido sobre el tema del multilingüismo en el Perú. ¿Ya? Eh, es importante es importante tener en consideración lo siguiente. El video deberá durar 1 minuto y medio como mínimo o 2 minutos como máximo. Solo deberá enviar el video como evidencia de la sesión desarrollada, más no la toma de apuntes. O sea que esta vez no me van a enviar fotos, no me van a enviar ni una foto, solamente me van a enviar su video. ¿Ya? La toma de apuntes, recordemos, solamente se va a revisar de manera presencial. Ahora, en el video el estudiante debe hacer uso de ademanes, movimientos corporales, gestuales, ¿no? que complementen el desarrollo de la expresión oral. Se deberá tener en cuenta también el volumen, la entonación y la pronunciación correcta de las palabras. ¿Ya? Si ustedes desean hacer parte de su video a un familiar en casa que domine otra lengua, bienvenido sea. Pueden, al final quizás de su trabajo, pueden invitar a la persona, ¿no? Y decir, compartir ambos alguna experiencia pequeña, muy breve, o eh, entrevistar a la persona, o quizás decir ambos juntos una frase en quechua o una frase en la lengua que habla esta persona, ¿no? Eso podría ser algo adicional si es que tuviéramos a un familiar que domine una lengua distinta a la nuestra en casa. Y si no, solamente desarrollamos el tema que se ha mencionado. Eh, Deben enviar el video al WhatsApp privado de la maestra hasta las 8 de la noche del día miércoles 29 de abril. ¿Ya? No olviden que no se debe enviar al grupo, sino al WhatsApp privado de la maestra. Que tengan buen día, cuídense mucho. Muchas gracias.